Bueno, esta es la segunda parte del trabajo para microeconomía, en esta ocasión hablando de la lectura de Rossetti, en donde nos abre la puerta a entender la economía de una forma más cercana, sin tanta fórmula complicada, sino como algo que vimos todos los días en nuestras casas, en las calles y en el país. El autor insiste en que la economía no es solo para economistas o para gente que trabaja en bancos, sino que es una ciencia social que nos ayuda a entender cómo se toman decisiones con los recursos que tenemos, que siempre son limitados, y cómo estas decisiones afectan a toda la sociedad. Lo primero que Rossetti hace es dividir la economía en tres grandes partes: la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Con esto nos da un mapa, una manera de entender el recorrido que sigue esta ciencia desde que se observa la realidad hasta que se aplican medidas concretas para cambiarla. Entonces, arranquemos con la economía descriptiva. Esta es como la base, la parte más sencilla, pero a la vez muy importante. Lo que hace es observar cómo se comportan los diferentes actores de la economía: las familias, las empresas, los bancos, el gobierno e incluso los mercados internacionales. Es básicamente mirar qué está pasando y ponerlo en orden. Por ejemplo, observar que cuando el precio del arroz sube, la gente compra menos, o que cuando el gobierno gasta más en obras públicas, se genera más empleo. La idea aquí no es todavía explicar por qué pasa ni decir qué se debería hacer, sino registrar y clasificar lo que ocurre. Así como un médico toma nota de los síntomas de un paciente antes de dar el diagnóstico, la economía descriptiva toma nota de los hechos de la vida económica. Segunda parte, la teoría económica. Bueno, esto es básicamente como el corazón de todo este asunto. Aquí ya no se trata de simplemente observar, sino darle sentido al observado. La teoría busca encontrar relaciones, patrones y principios que nos ayuden a entender mejor cómo funciona la economía. Siguiendo el ejemplo del arroz, si notamos que al subir el precio la gente compra menos, ahí aparece la ley de la demanda, que es un principio general. Entonces, la teoría organiza sus datos y formula leyes, teorías o modelos que nos permiten no solo entender lo que pasa, sino también predecir qué podría pasar en el futuro. Esto ya le da a la economía ese carácter científico que tiene. La tercera parte es la política económica. Aquí pasamos de la teoría a la acción. Es cuando el gobierno o quienes toman decisiones usan esos principios y teorías para tratar de orientar la realidad hasta o hacia ciertos objetivos. Es decir, no solo se trata de entender cómo funciona el mercado o cómo reaccionan los consumidores, sino aplicar ese conocimiento para lograr cosas como reducir la inflación, generar empleo o mejorar la distribución del ingreso. Es en esa parte donde la economía se conecta directamente con la vida política y con las decisiones que afectan a millones de personas. Rossetti también hace una distinción clave entre la economía positiva y normativa. La positiva es la que escribe y explica las cosas tal como son. Es objetiva, simplemente muestra cómo se comporta la economía sin juzgar si está bien o mal. Por ejemplo, decir que si sube el precio de la gasolina, el consumo de gasolina baja. En cambio, la economía normativa ya entra a opinar y a recomendar. Dice cómo deberían ser las cosas y qué medidas deberían tomarse. Por ejemplo, proponer que el gobierno subsidie la gasolina para que no se dispare el costo de vida. Esta segunda parte es más polémica porque depende de intereses y posiciones políticas. Después Rossetti nos habla de dos ramas de la teoría económica: la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es como una lupa que se centra en los agentes individuales, los consumidores, las empresas, los mercados de bienes específicos. Analiza cómo se forman los precios, cómo reaccionan las personas a los cambios, cómo las empresas deciden qué producir. Por ejemplo, estudia qué pasa en el mercado de los celulares,
que hace que los precios suban o bajen, o porque algunos compran iPhone y otros buscan opciones más baratas. La macroeconomía, en cambio, se fija en el panorama completo. En las variables globales se pregunta por el desempleo de todo un país, por la inflación, por el crecimiento económico, por el ingreso nacional. Y aquí ya no hablamos de un producto específico, sino de la economía en su conjunto. Este campo cobró mucha fuerza con Keynes, especialmente después de la Gran Depresión de los años 30, cuando quedó claro que dejar el mercado funcionando solo no garantizaba ni empleo ni estabilidad. Ahora, ¿para qué sirve toda esta división? Pues para llegar a los objetivos de política económica que Rossetti organiza en tres grandes bloques. El primero es el desarrollo económico, que en países como los nuestros de América Latina es fundamental. No se trata solo de crecer en números, sino de mejorar la calidad de vida de la gente. Más educación, mejor salud, mejores viviendas, más empleo y que este sea digno. El segundo objetivo es la estabilidad económica, que incluye mantener el pleno empleo, controlar la inflación y equilibrar las cuentas externas. En pocas palabras, que la economía no iba en crisis permanentes. Y el tercero es la eficiencia distributiva, es decir, que la riqueza se reparta de manera menos desigual en nuestros países. Las diferencias entre ricos y pobres o entre regiones son enormes. Rossetti, por ejemplo, pone ejemplos de Brasil, pero eso mismo lo vemos en Colombia. Mientras unas zonas prosperan, otras vienen en condiciones muy precarias. Para alcanzar esos objetivos, la política económica tiene instrumentos. Los más conocidos son tres: los monetarios, que tienen que ver con el manejo del dinero y el crédito. Por ejemplo, cuando el Banco de la República sube o baja las tasas de interés. Los fiscales, que son los impuestos y el gasto público que el gobierno recauda y lo que gasta en salud, educación e infraestructura. Los cambiarios, que tienen que ver con la relación entre nuestra moneda y las extranjeras y que afecta al comercio exterior. Además, existen otros instrumentos coadyuvantes, como controles de precios o salarios, que aunque se usen menos, pueden ser importantes en ciertos momentos. En resumen, esta lectura de Rossetti nos muestra que la economía es un proceso que va desde observar la realidad hasta transformarla con políticas. No es solo teoría ni solo práctica, es una mezcla. Primero se observa con la economía descriptiva, luego se organiza el conocimiento con la teoría y finalmente actúa con la política económica. Lo interesante de este enfoque es que nos recuerda que la economía no es una cosa lejana, sino que está medida en nuestra vida diaria. Cuando pagamos más por el mercado, cuando un familiar se queda sin trabajo, cuando el dólar sube y encarece las importaciones, ahí está la economía actuando. Y cuando el gobierno lanza un plan de vivienda, controla la inflación o firma un tratado, ahí también está la economía, pero ya desde el lado de la política. En última, Rossetti nos quiere decir que la economía no es solo para especialistas, es una herramienta que nos ayuda a entender y a mejorar nuestra sociedad, y que en países como los nuestros, donde todavía luchamos contra la pobreza, el desempleo y la desigualdad, se vuelve fundamental para construir un futuro mejor. Listo, eso sería todo por el momento. Muchas gracias.